Actualmente estamos viendo la serie de los 10 mandamientos, y ahora mismo en lo que estamos es que estamos viendo los 2 primeros mandamientos y... nos topamos con algo la semana pasada en que llegamos a un momento, ya sabes, el Señor, en cierto modo, su momento es perfecto y por cualquier razón, eligió poner una especie de adición al segundo mandamiento, y tomarse el tiempo para compartir comentarios muy especiales con nosotros. Comentario que les diré tiene un enorme poder para darnos una visión y comprensión verdaderas para que podamos sentir el peso y la gravedad de estos mandamientos en su conjunto, y para entender el corazón del Señor, llegamos a entender, Él revela aspectos de quién es, qué son los 10 mandamientos realmente significan para Él y lo que se supone que significan para nosotros. Bueno, hoy vamos a seguir mirando este comentario. Todavía hay algunas cosas que quiero resaltar, que todavía hay algunas cosas que quiero poner en primer plano, especialmente a la luz de lo que vemos sucediendo con el cristianismo hoy en día y... Así que con eso dicho, vamos a entrar en esto en el capítulo 5 del Éxodo. Aquí es donde lo dejamos y esto es lo que leemos: no te inclinarás ante ellos ni les servirás. Estamos obviamente refiriéndose a que no vamos a tener otro Dios que el Señor Dios de Israel. Fin de la discusión. Y entonces el Señor nos da la razón por la que no deberíamos tener otros dioses, porque yo, el Señor tu Dios, soy el Cana, soy un Dios celoso. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, nos dice que significa visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me odian. En otras palabras, les voy a decir lo que esto significa. Si desobedeces a Dios, si te alejas de sus mandamientos, si lo traicionas, si lo rechazas, lo abandonas, lo odias, Él desatará infierno. Y voy a decir esto, ya sabes, Números 23, habla de la Torah, dice que no ha dicho el Señor y no lo hará, ha hablado, no lo hará bien. Quiero decir, esta es la cosa, ya sabes, este es este oráculo de Balaán que sale diciendo la realidad de Dios. Puedes tomar a Dios en su valor nominal, lo prometo. Tu Dios hará bien estas palabras. Y esto es lo que es horroroso. Algo que también sé es que el enemigo pasará el resto de tu vida intentando convencerte de que no lo hará. No cumplirá con estas palabras. Está bien, quiere que caigas en un lugar de complacencia, quiere que te lleves a un lugar de compromiso. Decir que no me voy a poner demasiado nervioso no es salvacional. No voy a perder mi salvación porque me alejo de algunos mandamientos. Eso no va a suceder. Dijo el diablo, y esto es lo que va a tratar de convencerte, y aquí no es donde tenemos que estar. Así que esto es, ya sabes, miro esta declaración. Y está claro para mí y espero que te golpee de la manera que Dios quería que lo hiciera. Pero se supone que esto mueve cielo y tierra en tu corazón. Esta es una declaración que se supone que inculca el temor de Dios para darte la fuerza que necesitas para decir que sabes lo que no vale la pena. El pecado no vale la pena ir tras las cosas del mundo por ese momento de placer temporal, no vale la pena. Mantén la línea. Y así que esto es lo que el Señor se le ocurre. Esto quiero llevarlos al libro de Efesios. Paul se basa en esta misma declaración. Dice esto, dice que deje. Nadie te engaña con palabras vacías, porque por estas cosas la ira de Dios cae sobre los hijos de la desobediencia. Nada cambió de aquí a aquí. De acuerdo con la dispensación, con la revelación del Mesías Yeshua, los mandamientos, la ley no solo se desvaneció y se fue. La intensidad de sus palabras de que les hará bien, de que los pecadores serán destruidos, ese mensaje aún se llevó a cabo, y lo podemos ver aquí mismo para Efesios. Pablo dice exactamente lo mismo a los colosenses, le dice lo mismo a los corintios, sigue diciendo, sigue recordando a estas iglesias que se están estableciendo. No pienses por un momento que evadirás el juicio cuando camines en pecado. No va a suceder. Y fíjate en lo que dice aquí. No dejes que nadie te engañe con palabras vacías. Dice específicamente que nadie te engañe en el contexto de la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia, es decir, aquellos que se alejan de la ley, aquellos que abandonan los mandamientos de Dios.
viene la ira y Pablo dice que habrá hombres que se levantarán y saldrán y te engañarán con palabras vacías y dirán: no, no morirás, Dios no te va a matar solo porque te alejas de algunos mandamientos, no tienes que preocuparte por eso. Paul es un siervo muy sabio del Señor. El profeta Isaías dice esto: a la Torá, a la ley y al testimonio, si no hablan de acuerdo con esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Asombroso, el profeta Isaías vio que era necesario ir a advertir a la gente con respecto al mismo tema que el apóstol Pablo se ocupa de ti. Seguir viendo a hombres justos una y otra vez reiterando el mismo mensaje de advertencia. Si alguien viene a ti, no me importa, pastor predica a un sacerdote, a un maestro, no me importa, incluso un congregante se acerca a ti, y te dice que no tienes que preocuparte sobre ese pecado, ya sabes lo que todo el mundo está haciendo eso, no tenemos que hacerlo, ya sea que se trate de un estilo de vida alternativo, ya sea que estés atrapado en la pornografía. Si no estás honrando a tu madre y a tu padre. Y puedes pensar que estás justificado. Porque tu madre y tu padre han estado podridos, puedes pensar que estás justificado por no honrarlos, pero te digo que ahora mismo no puedes permitir que el enemigo o cualquier otra persona lo haga. Entra y te ceda para ser el anestesiólogo espiritual, y amortiguar el dolor de la tristeza divina, que se supone que lleva al arrepentimiento. En definitiva, a la salvación. No puedes hacerlo. Y miro esto: la ley. La ley, la palabra de Dios, es una luz, tu palabra es una lámpara a tus pies, una luz en tu camino. Conoces a Isaías, solo retrocede un par de capítulos y habla de la desgracia de aquellos hombres que ponen la luz por la oscuridad y la oscuridad por la luz. Vale, lo pusieron todo patas arriba, llamaron al bien, al mal, al bien, y esto está sucediendo en la iglesia. Esta es la amenaza para la iglesia. Ahora, pasando aquí, tenemos esta declaración: visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos de la tercera, cuarta generación de los que me odian. Va a continuar en este comentario. Y mira esto: pero mostrando misericordia a miles. Quiero detenerme aquí porque es importante, porque Dios acaba de revelar algo monumental sobre él. Este texto de mostrar misericordia a miles, lo que en realidad se dice es a mil generaciones, no solo miles de personas, mil generaciones, en marcado contraste con lo que acabamos de leer aquí. Y solo como nota al margen, la razón por la que digo que no estoy, ya sabes, en realizar una interpolación loca aquí, esta no es mi opinión. Si continúas en el Torá, al llegar al Deuteronomio, dice explícitamente, ya que cita esto, 1000 generaciones, los Targum se dan cuenta de esto, y de hecho dicen miles de generaciones. Y la razón por la que esto es importante es porque notarán que estamos lidiando con 1000 generaciones aquí, y en este contexto de que Dios juzga a los malvados es solo para la tercera y cuarta generación. ¿Qué te ha revelado el Señor? Su corazón. Lo que es su corazón es reacio. Solo al tercer y cuarto ya te está mostrando que es reacio a juzgar al pecador. Dice: ¿me complace la muerte de los malvados? Ciertamente no, pero que el malvado giro de que se arrepienta. Puedes encontrar que Ezequiel 18. El apóstol Pedro se da cuenta de esto, y dijo que Dios no está dispuesto a que cualquiera debe perecer, pero que todos lleguen al arrepentimiento, del que habla el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Timoteo. Desea que todos los hombres se salven para llegar al conocimiento de la verdad. Esto es algo asombroso que el Señor hace aquí para despertarnos a su corazón. Este es su corazón está tan abierto, esto es lo que Él. El deseo es mostrar misericordia. Este es un Dios que ama. ¿Y en cuántas veces he rezado con gente donde el enemigo los ha convencido de que no los amo? O el Señor no los ama y se tambalean. Son sofocantes, porque eso es lo que pasa si no sientes el amor de Dios. Te sofocarás, lo necesitas. No hay una persona en esta habitación que pueda sobrevivir sin el amor del Señor. Y el enemigo viene a destruirlo. Es absolutamente vil. Ahora, mientras continuamos,
El Señor va a expresar. ¿De quién va a tener piedad porque no es? Todos, no todos son invitados a este campamento, solo aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Piensa en eso por un segundo. ¿Quieres piedad? ¿Quieres la gracia de Dios? Dios lo expone, es inequívoco, es evidente. Él dice que tú debe amarme y guardar mis mandamientos. Conocer la importancia de este tema y que ya sabes. Déjame decir esto, déjame empezar aquí. Dios está expresando su lenguaje de amor y habla nuestro lenguaje de amor. Esto es realmente increíble para mí, que cuando lo veo, mi lenguaje de amor está ahí, porque todos no han alcanzado la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Y así el lenguaje de amor de la humanidad, ya sea que lo admitan, lo confiesen o lo reconozcan o no. El lenguaje del amor de la humanidad, y cuando Dios comience a hablar, te perdonaré, tendré compasión, derramaré mi gracia sobre ti, esa es mi. Ama el lenguaje, pero a su vez habla su. Y eso es que lo amas, si guardas sus mandamientos. Debemos guardar sus mandamientos. Ahora miro esto. Sabiendo lo serio que es que esto es vida o muerte, esta es la diferencia. Si tienes la misericordia de Dios, no la tienes, esa es la diferencia de si vas al cielo o al infierno. Si sobrevives o destruyes. Y si es tan importante, ¿podrías pensar por un momento que el enemigo entraría e interrumpiría todo este proceso? Que él vendría y trataría de convencer, como vemos que ocurre en el cristianismo progresivo de hoy en día. Convencer a los cristianos de que no necesitas guardar la ley, no necesitas guardar los mandamientos, que ellos no son salvíficos, no son salvacionales. No te conviertas en fariseo, no te entregues a un legalista espíritu en el que crees que te estás ganando tu salvación. No podemos ganarnos nuestra salvación, y así el diablo gira estos argumentos como un abogado muy astuto, y para salir y convencerlos para que no se den cuenta del peso que el propio Señor ha puesto los mandamientos, de que si realmente entendiéramos lo que esto significa, se nos llenaría la mente todo el día, cuando nos sentamos en la casa, cuando caminamos por el camino, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Eso es todo lo que podemos pensar en saber lo que está en juego. La misericordia está en juego, la gracia. Permíteme también ser claro en algo. Tenemos ejemplos bíblicos en los que Dios ha salido y ha tomado su misericordia de sus elegidos, de los que fueron ungidos con la Ruach HaKodesh. Podemos citar esto en el Antiguo Testamento, lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Un buen ejemplo es el rey Sol. El rey Sol fue ungido con el Ruach HaKodesh, llamado especial de Dios para gobernar al pueblo del Señor. Y no bromeo y no puse esto aquí, pero vas a las primeras Crónicas, y el Señor, que mientras habla con David, dice literalmente que le he quitado mi misericordia a Saúl. No tomaré mi misericordia de tu hijo, pero tomaré, se la he quitado a Saúl. ¿Y por qué se apiadó de Saúl? Porque no creyó estas palabras. En su corazón no creía esto. Y se alejó de los mandamientos del Señor, fue infiel. Le costó todo. Es mejor que creas que el enemigo va a desatar todo lo que hay en su arsenal para desbaratar esta realidad, esta verdad. Sí, te lo estoy diciendo ahora bíblicamente, no hay otra manera de leerlo. Guardar los mandamientos de Dios es un final salvacional de la discusión que quizás no quieras creer que esta es una verdad bíblica, y esta es una de las cosas a las que realmente vamos a golpear duro. Hoy sabes que lo extraño es que al mirar este pasaje, lo extraño de esto es que para pastores y predicadores, y sabemos que hablamos de algo de esto al principio de la serie, que en realidad van a salir a decirle a la gente que no está enganchada los 10 mandamientos. Tú no necesitas los 10 mandamientos. Sin siquiera darse cuenta. Están diciendo literalmente: sígueme, no tienes que amar a Dios. No tienes que amar a Jesús. ¿Entiendes que el amor equivale a guardar sus mandamientos?
Esta es la definición de Dios, así es como lo entiende, así que si yo digo que no tengo que guardar su ley, no tengo que guardar sus mandamientos, lo que digo es que no tienes que amar a Dios. Y cuando lo pones en esos términos del Señor, hombre, eso te da una perspectiva diferente sobre los 10 mandamientos, tal vez creo que sí para mí, ya sabes, lo veo, la imagen que utilizamos para esta serie. Es un corazón ardiente. Es un corazón ardiente, un corazón que arde y toda la idea detrás de él es el mensaje de hoy de entender el corazón del Señor. El Señor pone su corazón al descubierto en estos 10 mandamientos. Él está hablando de su lenguaje de amor, sobre cómo debemos amarlo, es algo increíble, así que sigamos esto hasta su conclusión lógica. Si Yeshua es un verdadero profeta y el Mesías es el verdadero Mesías, confieso que lo es y sus enseñanzas son perfectas y verdadero, y son esas palabras que habló en Mateo 15, donde dijo que las cosas que proceden de la boca vienen del corazón. Sé que Yeshua identificó algo, que la boca no puede actuar independientemente del corazón, es un representante del corazón, todas esas pequeñas cosas secretas que escondes en tu corazón. ¿Cómo se revelan? Sale de la boca, y para algunas personas no es realmente saludable ver la oscuridad en su corazón, sale a través de la ira y los arrebatos. Se manifiesta a través de la boca. Yeshua nos dice algo tan profundo, que las cosas que salen de la boca vienen del corazón. Si eso es cierto, piensa en lo que pasó en el monte Sinaí. Dios llama a todo Israel, y cada hombre, mujer y niño oyó literalmente la voz de Dios. Dios mismo habló, y si las cosas que salen de su boca provienen del corazón, ¿cuáles son los 10 mandamientos sobre el corazón de Dios? Eso pone esta discusión en un nivel completamente diferente para mí. Cuando comienzo a hablar y escucho el término ley, mi reacción arrodillada como estaba creciendo no es todo lo que oigo, es maldición, escucho una maldición miserable, escucho cuando escucho la ley, los mandamientos de Dios, escucho el corazón de Dios. Porque eso es lo que Dios habló, su corazón en el monte Sinaí, compartió su lenguaje de amor que quiero tomar. A Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo dice que porque la mente carnal es odio contra Dios, es decir, la mente de la carne, una mente que es depravada, una mente que no sigue ni sigue los pasos de Dios. Es odio contra Dios. Ahora recuerda volver a los 10 mandamientos, vuelve al Éxodo 20 versículo 5, donde el Señor dice que visitará la iniquidad de los padres, tercera y cuarta generación, aquellos que me odian. Me odian. Es interesante cuánto extrae Pablo de los 10 mandamientos cuando se presta atención al lenguaje realmente incrustado en él. 10 mandamientos, y por eso dice que la mente carnal, la mente de la carne, es enemistad contra Dios, y luego nos dice por qué no está sujeta a la ley de Dios, ni de hecho puede ser. Así que no puedes legítimamente como creyente salir y empezar a decir que no tenemos que cumplir la ley no es para nosotros. Eso es una locura. Solo los humildes de corazón, el que tiene fe y confianza en Yeshua, se someterán al corazón de Dios, o diríamos que la ley de Dios 2 es amor. Esta es solo la realidad. Que decía vamos a volver. Algo más que quiero señalar aquí, que creo que es importante, y quiero resaltar esto: esta palabra guarda los mandamientos. Guardas amar. Y lo que significa mantener el reloj, proteger. Otra palabra que se usa es proteger. Todo el concepto de simar es estar de pie. Guardia y proteger como vigilante nocturno. Mirando, ya sabes, estar de pie toda la noche protegiendo la ciudad de las amenazas, y es fascinante para mí. Incrustados dentro de los 10 mandamientos, se nos dice que es mejor que se pongan de guardia, mejor estén preparados y protejan estos mandamientos. ¿Por qué? Porque la amenaza del ataque es real, y puedo decir que es inminente.
Y generación tras generación has visto el Asitan comenzando con el jardín, ¿qué ha hecho? Ha ido tras la palabra de Dios, ha ido tras los mandamientos de Dios y allí no hay nada nuevo bajo el sol. Sigue corriendo el mismo juego, es increíble y sabes lo que funciona. Desgraciadamente el diablo ha estado demasiado exitoso en su campaña de convencer a los creyentes, no a los creyentes del mundo, de que no necesitan guardar los mandamientos, no son tan importantes. Fe conceptual. Esta idea es lo único que importa. Permíteme construir sobre esto y llevarte a los Salmos. Leemos esto en el Salmo 103:17. Pero la misericordia del Señor, esto es de lo que estamos hablando en Éxodo 20, correcto, y esto es exactamente decir lo mismo, pero la misericordia del Señor es de eternidad a eternidad, 1000 generaciones sobre aquellos que le temen a Él, y a su justicia hacia los hijos de los niños, pero luego agrega solo un grupo específico, dice a tales, como guardar su pacto. Y a aquellos que recuerdan sus mandamientos de cumplirlos. Ahora esto es fascinante, así que acabamos de leer en Éxodo 20 que esa palabra mantener era amar. Ahora tenemos exactamente el mismo pasaje reiterado por el salmista y, sin embargo, no usas amar, usas sacar. Recuerda una pequeña nota al margen, no nos adelantaremos demasiado, es fascinante que eso es exactamente lo que Dios hace con el Sabbat en el Éxodo 20 comienza usa el corazón, usa la palabra recuerda que debes recordar el sábado, pero luego, a medida que vas al Deuteronomio, la reiteración de los 10 mandamientos allí dices amar, mantener la guardia, proteger. Hay una historia sucediendo aquí que aquí ahora el salmista en lugar de usar samar que usa recuerda sacar. ¿Por qué hace eso? Porque la amenaza de olvidarlos es real. Y es interesante que la Torá habla de cómo Israel se olvidaría de Dios cuando las bendiciones se convirtió abundantes cuando comienzan a crecer obesos. Cuando fueron tan bendecidos, es interesante cómo las cosas del mundo pueden infiltrarse y, de repente, te encuentras pasando menos tiempo con el Señor, menos tiempo en oración, menos tiempo en la palabra. Menos tiempo para rezar y alabar en tu coche porque ahora las preocupaciones, y las preocupaciones del mundo se están apoderando. Esa es la situación en la que el Señor nos advierte que lo estás olvidando. De hecho, Deuteronomio 8 es literalmente lo que estoy pensando, y esto es lo que leemos en Deuteronomio 8:11 dice ten cuidado de que no te olvides. El Señor al no guardar sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, no pienses ni por un momento que te has acordado del Señor, o que el Señor está en primer lugar en tu mundo. ¿Has elevado a algún otro ídolo? Algo más en tu corazón ha subido más alto. Es algo aterrador. Ahora llevemos toda esta conversación a otro nivel. Aquí tenemos Éxodo 20 versículo 6 muestra misericordia a miles de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Déjame llevarte al Nuevo Testamento y mostrarte lo que dice Yeshua. Él dice esto, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora te voy a decir algo. Deja que esa afirmación se asiente por un segundo porque Yeshua está citando, quiero decir, esta es una cita directa de los 10 mandamientos directos, cotización. Pero cómo lo cita es donde la mente se vuelve loca. Note que no lo cita de la manera en que todos los apóstoles citan las Escrituras, quiero decir, puede pasar por el Nuevo Testamento está plagado de una cita tras otra donde están agarrando del Tanakh. Pero cuando Yeshua cita esto en el Nuevo Testamento, lo hace en primera persona, y el posesivo se apodera. Que es alucinante aquí sabemos que es. Diciendo que si me amas guarda mis mandamientos Yeshua viene a la escena, y dice que si me amas él hace la misma declaración guarda mis mandamientos en el posesivo ahora te lo voy a decir. Ahora mismo no puedes decir que en el contexto en que lo dijo, a menos que seas Dios, no puedes hacerlo, esto es algo increíble. Y quieres hablar sobre la conexión directa con los 10 mandamientos tienes esto es todo por lo que estamos pasando aquí.
Esto no es cosa del viejo pacto y luego, a medida que entras en el nuevo pacto, todo esto desaparece. No, este es un pacto muy nuevo, y Yeshua se aseguró de que lo supieras como él aparece en escena y en el posesivo cita a Éxodo 20. Quiero decir, es por eso que es genial cuando ves a Yeshua entrar en escena, y lees sobre John 7 y cómo los oficiales fueron enviados a detenerlo. Los principales sacerdotes y los escribas, los fariseos que enviaron estos oficiales van a llevarlos, regresan con las manos vacías. ¿Por qué no los trajiste? Y su respuesta es que ningún hombre habló como este hombre. Nunca escuchamos a nadie hablar así, y en el Evangelio de Mateo estaban asombrado de su enseñanza porque no enseñaba como los escribas y fariseos, enseñaba como uno que tenía autoridad, autoridad pura. Esa es esta afirmación. Es decir, para mí, este es uno de esos que conoces en Juan, el Evangelio de Juan, está enamorado de todo este concepto de quién Yeshua es, esta naturaleza deísta, y todo su Evangelio está lleno con todas estas citas al respecto. Yo diría que John está consumido con la idea de que obviamente su mente estaba volada. ¿Qué decía? Quiero pasar al siguiente versículo, en el versículo 16. Porque Yeshua va a revelar la bendición, el honor de los beneficios de hacer esto. Haciendo esto amándolo, que si lo amamos, amamos al Padre. Esto es lo que dice. Y rezaré al Padre. Ahora deja lo que acabamos de leer. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si guardas sus mandamientos, interesante, pasa algo. Yeshua se mueve como el intercesor, que tiene razón, es el intercesor, el mediador entre Dios y el hombre, y va a rezar al Padre y te dará otro ayudante como en la Ruach HaKodesh para que Él pueda permanecer contigo para siempre. Bueno, ahora quiero decir que estamos teniendo una imagen aún más clara de por qué el enemigo vendría a perturbar todo este concepto de hacer que temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. Poner todo nuestro énfasis y toda nuestra concentración y meditación en su ley. Porque sabe lo que pasa. El Señor va a enviar su Espíritu Santo, y me encanta la forma en que no lo puse aquí, pero me encanta la forma en que Yeshua continúa articulándolo. Dice que Yeshua dice lo que va a suceder cuando el Espíritu viene, dice en plural, vendremos y haremos nuestro hogar con Él como en el Padre y el Hijo. Mi Padre y yo iremos y haremos nuestro hogar con Él, y esto es a través de la expresión del Espíritu Santo que se llama intimidad, que se llama relación. El diablo no te quiere tan cerca de Dios, el diablo no quiere que Dios viva en ti, te lo puedo decir. Y por eso va a hacer todo lo que pueda para romper todo este concepto de que temes a Dios y guardas sus mandamientos. Hechos las 5:32 nos dice lo mismo y somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. ¿Cómo echamos de menos esto? A quienes lo obedecen. ¿Sabes que hay algunos que no quieren creerlo? Volver a John. Capítulo 15, versículo 10. Mira esto: si guardas mis mandamientos permanecerás en mi amor. ¿Cuál es nuestra obediencia? Nuestra obediencia radical, un trastorno radical. Debemos, como creyentes en Cristo, tener una obsesión con su Torah, con sus mandamientos, porque queremos permanecer en su amor. De nuevo, reitero cuáles son los mandamientos sobre el amor. El tema es el amor. Él continúa y vamos a retroceder un poco. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Ahora, ¿cómo permanece Yeshua en nosotros? Ya nos lo dijo: si guardamos sus mandamientos. Entonces Él permanecerá en nosotros, enviará su Espíritu, está bien, y luego, obviamente, si su Espíritu viene, su palabra permanece en nosotros, pero mira el beneficio que pedirás. Lo que deseas y se hará por ti. ¿Entiendes por qué el diablo no quiere que guardes los mandamientos? Vas a aprovechar el poder del Dios vivo, tendrás acceso a la sala del trono, pero lo que el diablo quiere es que te quieras sin poder.
Te quiere débil, quiere que te rompas, quiere que te revuelques el engaño acurrucado en una pelota en una esquina con miedo. No bromeo, si vas a caminar en desobediencia y rebelión serás uno de esos que son débiles e impotentes en la esquina chupándose el dedo. Aterrorizado por las cosas que vienen sobre la tierra, aterrorizado por cada pequeña cosa, no tienes el poder de Dios en ti. Esto es lo que necesitamos. Quiero ser capaz de saber que cuando golpee la cubierta de rodillas preguntaré, y se hará ahora concedido, que esto no es una lista de deseos carnales, que no es lo que se discute aquí. Se trata de una verdadera y auténtica línea comunicativa entre tú y el salón del trono, entre tú y Yeshua, y hay un poder inmenso en eso. Empiezas a pasar por esto sistemáticamente y dirías que hemos perdido la cabeza. El cristianismo lo ha perdido por completo, no saben lo que les está sucediendo. Están deponiendo sus armas. Este es el beneficio de ser radical en obediencia. Juan recoge esto, reitera las palabras de Yeshua, dice: todo lo que pedimos, recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos esas cosas que son agradables a su vista. Es hora de ponerse radical. ¿Cuántos de ustedes querrían rezar en el poder? ¿Cuántos de ustedes querrían que sus oraciones fueran contestadas? Presta atención. Presta atención a lo que se dice aquí. Ya sabes, una y otra vez, si nos sentimos desconectados de Dios, hombre, es hora de examinarnos. Juan 8:31. Yeshua dice esto: entonces Yeshua dijo a aquellos judíos que creyeron en él: si permanecéis en mi palabra, realmente sois mis discípulos. Aquí está la recompensa, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Quieres caminar en libertad? ¿Quieres caminar en un lugar ancho? ¿Quieres caminar en libertad? ¿Cómo es que el diablo ha convencido a tantos de que la verdadera libertad es abandonar la ley? La verdadera libertad es abandonar la ley, que no es libertad, que no tiene nada que ver con la libertad, que tiene que ver con la servidumbre, que te deja totalmente impotente. Tenemos que volver. Me gusta mi diapositiva. Versículo capítulo 8, versículo 32. Juan: así que mientras están haciendo eso y tal en este pasaje, mira lo que pasa cuando le das todo tu corazón, tu alma, tu fuerza al Señor. El poder de esto es tan impresionante. Caminas en santidad, caminas en honor, y sabrás la verdad. Y puedo decirte esto: si es una cosa que el diablo no quiere que tengas la verdad, él puede poner tu mundo completamente patas arriba, adentro, afuera. Él puede poner una zanahoria delante de tu cara, y poner una pegatina que diga Jesús, y pensarás que estás siguiendo a Jesús la zanahoria. No bromeo, este es el engaño si no lo haces, si no estás arraigado en la santa palabra de Dios. Esto es lo que necesitamos. Tenemos mi diapositiva. Estamos listos para seguir adelante en el Salmo 19:97. Escucha al salmista: oh, cómo amo tu ley. Y quiero detenerme aquí. ¿Cómo es que los hombres de Dios, justos, que hablaron a través de la inspiración del Espíritu Santo que hizo el salmista, cómo hablan de la ley de Dios? Amor, presta atención: oh, cómo amo tu ley. Ahora mira, esto es mi meditación todo el día. Tú a través de tus mandamientos me haces más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Deja que se hunda a través de los mandamientos del Señor. Nos volvemos más sabios que nuestros enemigos, el diablo. Eso significa que el diablo pierde terreno contigo cuando te vuelves más sabio que el enemigo. Ganas la ventaja. Obtener la ventaja: ya no será este enemigo capaz de manipularte y controlarte, y alimentarte mentira tras mentira, mientras te acurrucas de nuevo en una pelota y te revolcas en inseguridad y miedo y tristeza impía, que termina cuando empiezas a amar al Señor con todo tu corazón, cuando empiezas a amar su palabra. Versículo 99. Tengo más comprensión que todos mis maestros. ¿Cómo puedo obtener ese tipo de sabiduría para que tus testimonios sean mi meditación? Y sigo entendiendo. Testimonios, literalmente, una referencia explícita a los 10 mandamientos.
Porque tus 10 mandamientos son mi meditación. Entiendo más que los maestros, entiendo más que los antiguos. ¿Por qué? Porque los guardo. Porque los guardo, los hago. No soy un oyente de la palabra, solo soy un hacedor. Y cuando eso suceda, sabiduría y comprensión más allá de los maestros, más allá de los antiguos sucedieron. Te pregunto, ¿cuál es tu deseo? ¿Quieres sabiduría mundana o quieres sabiduría piadosa? Quiero sabiduría piadosa. Este es el corazón, este es el latido. Y mientras miramos, y ya saben, podríamos continuar. Quiero decir que estamos tocando la superficie aquí en esta realidad, pero veamos algunas de las cosas que acabamos de cubrir: los beneficios de guardar los mandamientos del Señor. Observar radicalmente, contestó la oración, ¿alguien quiere eso? Morar en el amor de Yeshua. Saber la verdad. Te vuelves más sabio que el enemigo, obtienes más comprensión que los antiguos, te unges con el Espíritu Santo, tienes una relación con el Dios vivo que no podría estar más cerca porque el Espíritu de Dios habita dentro de ti. Ahora es esto en absoluto y podría agregar a esta lista fácilmente, pero, ¿es esto algo que te interesa? Si esto es lo que te interesa, si quieres caminar de una manera completamente nueva, y quieres tener esta increíble y profunda relación con el Señor, tal vez quieras considerar volver a sus mandamientos. Y hablar de ellos cuando te sientas en la casa, cuando caminas por el camino, cuando te acuestas, cuando te levantas. Aquí es donde tenemos que estar. Y luego hay uno más que pondré aquí, tal vez este sea útil para nosotros, o sí, heredar la vida eterna. ¿Eso importa en absoluto? Es importante para ti, es importante para mí. Ahora podrías decir que Daniel, no recuerdo haber cubierto eso bien. Cubramos eso ahora mismo. Mateo 19 versículo 16. He aquí, uno se acercó y le dijo: Buen maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Fíjate qué cosa buena debo hacer. Él está hablando de qué buen trabajo tengo que hacer, necesito actuar para heredar la vida eterna. Ahora sí, Yeshua te va a responder, legalista farisaico. Adulto, no entiendes. Mírate a ti mismo. Estás tratando de ganarte tu propia salvación. No puedes ganarte tu salvación, no puedes abrirte camino hacia el cielo. Yeshua no responde de esta manera. Este tipo hace la pregunta del $1.000.000, ¿cómo heredamos la vida eterna? Es la respuesta, y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, que es Dios, pero si quieres entrar en la vida, sigue los mandamientos. Eso es. Yeshua lo trae. ¿Cómo es que no estamos respondiendo de esta manera hoy? Como personas. Hacer la misma pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo se supone que voy a ser salvo ahora? Obviamente esto no es aparte de la fe en Cristo. Por eso dice que si me amas, guarda mis mandamientos. Otra vez es la estructura de la fe. Este es el que sale el dragón al final de la era, y quién va después de ir tras los que dan el testimonio de Yeshua. Y guardar los mandamientos de Dios es una, y otra vez nos enfrentamos a esta realidad. Ya sabes quién. Y probablemente te haya contado muchas historias de que he tenido muchos encontronazos con varias personas a lo largo de los años, pero puedo recordar que hace un par de años hice que un chico me mirara directamente a los ojos y dime que Jesús eliminó los 10 mandamientos, que te has puesto bajo la ley y has rechazado la gracia. Me miró directamente a los ojos. Y mi respuesta no fue extremadamente larga, traté de ser breve, no lo fue. Una serie que prometo. Pero una de las escrituras con la que regresé: ¿por qué Jesús me dice que si quiero heredar la vida eterna? ¿Por qué que dice guardar los mandamientos? Y fue interesante. Voy a contarte la respuesta para que sepas, porque he recibido esto antes. No es la única vez que realmente dijo: bien Daniel, ahí está tu problema. Jesús estaba hablando a los judíos. Tienes que adentrarte más en el Nuevo Testamento, y tienes que ir a los escritos de Pablo, donde Pablo nos habla a los cristianos. Vale, así que este es el trato.
Gente, cuando llegas a un lugar en el que en realidad rechazas rotundamente las enseñanzas de Jesús, y dices que no se aplican a mí, has rechazado a Cristo, has rechazado al verdadero Jesús y has creado otro Jesús, un falso Jesús, un Jesús Barabas que quiere seguir uno que no tiene ley. Absolutamente demoníaco. El diablo nunca se detiene con esta perversión, y esta corrupción es incesante, es irritante. Cuando escuchas cosas nuevas como esa estás como que es una locura, eso es una locura. Ahora Yeshua dice, guarda bien los mandamientos, ese no es el final de la discusión. Versículo 18, y él le dijo cuáles. Yeshua dijo que no matarás. 6 mandamientos, no debes cometer adulterio. 7, no debes robar. 8, no debes dar falso testimonio. El 9 en realidad continúa y lo pongo aquí, él pasa por los 10 mandamientos. Él pregunta ¿cuál es? ¿Qué mandamientos, Señor? Ante todo, ¿de qué estás hablando? Oh, los mismos mandamientos que cuando Yeshua vino a la escena y dijo, si amas. Guardo mis mandamientos, literalmente sondeando, citando específicamente de Éxodo 20. Esos mandamientos que solo ponen el peso de la eternidad, y del mundo en estos mandamientos en mi mundo, significan todo el énfasis. Está en ellos el centro de atención. 1 Juan 2 versículo 3. Ahora por esto sabemos que lo conocemos. Relación. Ya sabes, todo el concepto de llegar a la fe, quiero una relación con Dios. Y él dice con esto por ellos saben que lo conocemos. Hay aquí se habla de probarse a sí mismo, autoexamen si guardamos sus mandamientos. Y esto es lo que da tanto miedo si eres un cristiano que desecha la ley, desecha los mandamientos de Dios. ¿Cómo es posible que lo conozcas? Ni siquiera sabes cómo conocerlo porque es conocido. Esto te dice que es conocido por sus mandamientos. Hace otra vez vuelvo cuando Dios las cosas que suceden de su boca sale de su corazón. Esto es lo que es, este es su corazón. Puro y simple, pero yo no lo deja ahí. Él continúa y dice que el que dice que lo conozco, y no guarda sus mandamientos como un mentiroso, y la verdad no está en él. Ese es el examen, así es como haces una auditoría en tu mundo. ¿Cómo te va en los mandamientos de Dios? Déjalos hablar. En tu vida. ¿Sabes qué pienso en Yeshua? Y él está en el capítulo de Lucas 6. Él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué me llamas Jesús, Jesús? ¿Por qué haces esto y no haces las cosas que digo? Mira, estas son las personas que no van a entrar. Sabes que la gente se acerca a mí con la boca y me honran con sus labios. Pero su corazón está lejos de mí. Y te digo que cuando hablamos de los mandamientos de Dios estamos hablando de lo que hay en tu corazón. Si los haces, esos mandamientos están en tu corazón. Spurgeon dice esto, dice que la fe que se niega a obedecer los mandamientos del Salvador es una mera pretensión y nunca salvará el alma. ¿Dónde están estos predicadores hoy? Radical, lamentablemente, es que es una declaración muy sólida y bíblica, pero dicho hoy hará que te despistes de la púlpito. Te llevará a la revelación. Yeshua habla a las 7 iglesias, y vamos a ver una muy rápida que ya he mencionado brevemente en la serie, pero es la iglesia de Éfeso. Y Yeshua se abre maravillosamente con esta iglesia, es muy delicado y le dice que has perseverado, has sido paciente por lo que has trabajado por mi nombre, has probado. Los que dicen que son apóstoles y no lo son. Quiero decir, estos tipos parecen estar juntos hasta que llegas al versículo 4 y luego leemos esto. Sin embargo, tengo esto en tu contra, que has dejado tu primer amor. Has abandonado eso primero. Amor, y eso es categóricamente, hay mucho que se transmite aquí. Ver la iglesia en Éfeso, cuando estaban comprometidos con el Señor en el frente, un fuego ardía en sus corazones, tenían ese fuego en sus corazones y sabemos lo que eso significa, que fueron radicales en su observancia. Y yo me hace pensar en el altar. Justo en Levítico 6:12 habla de que el fuego nunca se apaga en el altar y el símbolo de eso
Es increíble porque el altar era sobre la relación. El altar es un símbolo de relación que el fuego nunca se apagará y la gente debía traer constantemente sacrificios y los sacerdotes pondrían el sacrificio en el altar, y eso los mantendría en relación con Dios, todo presagiando todo un símbolo de Yeshua, pero el fuego en el altar no se apagó y se apagó. Mira, aquí es donde te vuelves complaciente, aquí es cuando empiezas a orar menos, aquí es cuando, como mencioné antes, empiezas a leer la palabra y piensas, ya sabes, lo que sea, ya no significa nada para ti, tu fuego se ha extinguido. Algo está radicalmente mal cuando no estás alabando al Señor, no le estás dando las gracias al Señor donde Él no está ante todo en tu corazón. Y esto es lo que le ha pasado a la iglesia de Éfeso. Han conseguido el afecto por el mundo, se han apoderado. En el verso 5. Recuerda, por lo tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Alguien debería decir que las obras de Yeshua no tienen nada que ver con salvación. Alguien debería decírselo porque claramente no tiene ese entendimiento. Y te reto donde quiera que mires con respecto a lo que significa arrepentirse. ¿Qué es lo que Dios te pregunta cuando te vas a arrepentir? Significa que debes volver a Él, lo que significa que debes obedecerlo. ¿Cómo puede un joven limpiar su camino prestando atención de acuerdo con tu palabra? Hay algo en tu vida a lo que no he prestado atención, no estoy escuchando tu palabra, y me estoy alejando de un hombre que se arrepiente, se turna, toma atención de acuerdo a sus mandamientos y comienza a caminar en ellas y hacer las primeras obras que hizo cuando se enamoró del Señor. Y cuando el Señor estaba en su corazón, el amor del Señor que permanecía en él, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Quieres saber qué tan serio es Yeshua acerca de esto, acerca de sus mandamientos? O si no, vendré a ti rápidamente y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Ya sabes, esto una vez salvado, siempre guardado. Tonterías, miente del pozo del infierno, deja que esto se hunda. Puedes unirte al Señor, podrías tener la unción del Señor, te alejas, eliges alejarte y seguir alejándote. Sin arrepentirse, sin dar marcha atrás, su candelabro se va a quitar. Esta no es una amenaza vacía. Está bien, entonces cuando el Señor diga que visitará la iniquidad sobre los niños a la tercera y cuarta generación, lo hará bien, y Yeshua viene a la escena, y se dobla y dice que es mejor que creas. Si Yeshua, el juez de toda la tierra, dice que lo haré bien. Así que estás literalmente confrontado con dos opciones. Aquí puedes creer estas palabras y cambiar el camino en el que estás, o puedes ignorarlas. Y cree en la mentira que dice Satanás: seguramente no morirás, vas a ser. Ok, Deuteronomio 5:29, el corazón, o que tuvieran tal corazón en ellos. Mira, Dios está mirando en tu corazón, Él quiere algo, está buscando algo en tu corazón, que es o que me teman, y siempre no a veces. No por un tiempo guardo siempre mis mandamientos, y podría estar bien con ellos y con sus hijos para siempre. Esto es lo que Dios quiere, este es su lenguaje de amor, y la realidad es que estamos hablando su lenguaje de amor, y déjame tomarlo por separado, si quiera saber lo que es el amor. Porque Satanás ha redefinido el término. Aparentemente, el término ahora significa abandonar los mandamientos de Dios, abandonar su ley, porque si no hago eso, entonces estoy rechazando a Cristo. Esto es una locura. Pero esto es lo que se enseña. Llevarte de nuevo al siglo XIX. A un evangelista que Spurgeon sabe que sabía bastante bien, se le considera el padre del avivamiento estadounidense, Charles Finney tenía esta sabiduría para compartir con nosotros, y este tipo era uno de los hombres más influyentes de Estados Unidos. Dice esto cada vez más. La ley debe preparar el camino para que el Evangelio pase por alto esto al instruir a las almas. Es casi seguro que dé como resultado lo que falsa esperanza, la introducción de un estándar falso de experiencia cristiana, y cumplir para llenar la iglesia de falsos conversos. Ya sabes, como Spurgeon, ¿dónde fueron estos hombres que existían en el siglo XIX?
Esto de nuevo, esto hará que te arrojen radicalmente de los púlpitos, esto no es sensible al buscador, esto es, no es sorprendente cuando regresas y miras a los verdaderos revivalistas. Eran sensibles a los antibuscadores. No tenían esa mentalidad, la trajeron y cuando digo que la trajeron no trajeron su sabiduría, no trajeron toda la pasión y la emoción que trajeron la palabra. Y en realidad Spurgeon, uno de los comentarios de Spurgeon sobre Finney es que está tan seco como un libro de Euclides y, por lo tanto, este tipo, ya sabes, la mayoría de estas personas quieren ir al avivamiento y ser asombrado por este increíble orador que puedo decir que Spurgeon fue. Pero Finney estaba tan seco como un libro de Euclides y la gente se convertía radicalmente no por él, sino porque pronunciaba la palabra. Y la palabra a través del poder del Espíritu Santo se movió en los corazones de los hombres y literalmente las ciudades estaban cambiando, la gente se arrepintió. Cierre de lugares impíos. Cerrar con esto. El capítulo del amor en 1 Corintios 13 dice que el amor no se regocija en la iniquidad sino que se regocija en la verdad. Mira, si realmente conocemos el amor de Dios nos regocijaremos en la verdad. ¿Y qué dice el Salmo en el Salmo 19.142? Tu ley, tu Torah es la verdad. ¿Te regocijarías en ello? ¿Hablabas como el salmista o cómo me encanta tu ley? Y este tipo de terminología se ha convertido en anatema para muchos creyentes. Y la iglesia necesita oración, pero más que eso, necesita la palabra amén, así que con eso dicho, vamos a terminar en oración.